La década de los 30 del siglo XX marcó una serie de acontecimientos sociopolíticos que serían trascendentales en el posterior devenir histórico del mundo. Por un lado, se vivía en Europa el periodo de entreguerras, donde el auge de ideologías de extrema derecha se veía consolidado en los proyectos políticos de las dictaduras que emergieron desde inicios de la década en distintos países. Hitler, Mussolini, Franco, Oliveira Salazar, entre otros, son algunos de los protagonistas de esta sombría época. Por otro lado, en Colombia, la década de los 30 significó el inicio de la República Liberal en un ambiente tenso por los conflictos latentes entre partidos y su disputa por la hegemonía, dando paso a un recrudecimiento del odio y la violencia entre conservadores y liberales. En esta ocasión nos vamos a enfocar en dos personajes muy influyentes en la España y la Colombia de aquellos años, Francisco Franco y Laureano Gómez. Estos dos representantes recalcitrantes de los sectores más conservadores de ambos países tuvieron un gran impacto en los sucesos ocurridos durante esta época y el posterior devenir de estas sociedades. En buena medida, su influencia se debió a que sus discursos, dentro de la esfera política, calaron en la mentalidad de amplios sectores de la ciudadanía, difundiendo un modelo de sociedad y de nación específico a defender. Para entender su importancia y su influencia, es importante detallar un poco el contexto histórico dentro del cual se inscriben los discursos de ambos personajes, además de la postura de cada uno dentro de aquellos eventos. Comencemos con Colombia. Para esa época, Laureano ya era un reconocido político conservador que ejercía una ferviente oposición radical a las ideologías liberales, comunistas, socialistas y masónicas, considerándolas contrarias a todos los valores católicos que defendía. En 1930 los liberales ganan las votaciones presidenciales y empieza lo que se conoce como la República Liberal, que estaría en el poder hasta 1946. Sin embargo, en ese periodo, en la segunda presidencia liberal, Alfonso López Pumarejo pone en marcha diversas reformas sociales que cambiarían algunos elementos establecidos en la Constitución de 1886. Estas reformas le darían la simpatía de ciertos sectores, como el del Partido Comunista, y la animadversión de otros, como el del Partido Conservador. Laureano, que ya había sido nombrado jefe del Partido Conservador y que defendía vehementemente la magnificencia de la Constitución de 1886 como cúspide de la sociedad colombiana, fue uno de los grandes opositores a aquellas reformas y a cualquier cambio que fuera producido por sectores políticos contrarios al conservadurismo, que, según profesaba, solo iban a traer miseria y descomposición a la sociedad colombiana. Así, es en este contexto histórico, resumido de manera breve, en el que se inscribe el discurso a analizar que se titula El espectro del comunismo, publicado el 30 de noviembre de 1938 en el periódico El Siglo, del cual Laureano era fundador. En el contexto de España destaca, primero, el inicio de la Segunda República en 1930, que sostuvo el poder de manera precoz hasta 1936, cuando es llevado a cabo el segundo intento de golpe de Estado después del de 1934 por los nacionalistas en cabeza de Franco. Las reformas sociales acontecidas durante la República fueron tomadas por los nacionalistas como un ataque al tradicionalismo y el catolicismo, por lo que estos hablaban de una cruzada, necesaria para acabar con los ateos bolcheviques, como llamaban a los partidarios de la República. Fue una guerra brutal que acabó con centenares de miles de personas de ambos bandos. En 1939 el golpe de Estado se consuma totalmente y Francisco Franco asciende al poder, posición en la que se mantendrá hasta el día de su muerte en 1975. Su dictadura estuvo marcada por componentes ideológicos de distintas vertientes conservadoras, como el falangismo, el ultranacionalismo, el anticomunismo, el antiliberalismo y el tradicionalismo, bases argumentativas y dogmáticas para ejercer el poder. Franco buscaba unir a los españoles bajo un sistema de pensamiento y una jefatura única, siendo su retórica del miedo su mayor aliada, pues así sometería a su pueblo a su voluntad. El discurso de unificación, dado en Salamanca el 19 de abril de 1937 y que va a ser el objeto de análisis de este trabajo, se ubica en el contexto previo al fin de la guerra y se inscribe bajo esta ideología nacionalista y excluyente. Entradas para el desarrollo de este trabajo, se hace importante recalcar que no hay una que haya realizado una comparación entre los discursos de Franco y Laureano, que, a pesar de no tener una relación directa, se acogieron a diversos mecanismos y recursos discursivos, además de diversos ejes conceptuales, para construir sus discursos e implantar sus ideologías en la mente de los ciudadanos. Además, también es importante evidenciar las intenciones de aquellos discursos que, implícitamente, hacían un llamado a la construcción de un modelo de Estado-nación excluyente. Por esto, se hace necesario realizar un análisis del discurso de ambos personajes desde una perspectiva crítica,
tal y como lo propone Van Dyck, ya que su construcción y posterior comunicación, más aún en el ámbito político, son determinantes en el establecimiento de perspectivas desde las cuales se comprende la realidad y en la toma de decisiones de acciones desde un posicionamiento particular. De esta forma, se pretende evidenciar la manera en que Franco y Laureano, a través de sus discursos, buscan imponer un modelo de Estado-nación subyacentemente excluyente, desde la premisa de que en aquellos discursos se encuentran elementos que muestran sus concepciones de país y que además estos tienen implicaciones en la imposición de una narrativa hegemónica. Dicho esto, a continuación se discutirá sobre el análisis del discurso de ambos personajes y se realizará la comparación que se mencionaba, de tal manera que se vean los elementos que los asemejan y los diferencian tanto en su forma discursiva como en lo que se expresa en los discursos elegidos. Así pues, hemos escogido para analizar el discurso de Franco dado el 19 de abril de 1937 en Salamanca. Es el discurso de unificación. Este tiene varios aspectos interesantes que analizar, viendo claramente qué recursos lingüísticos discursivos utiliza. Hemos identificado 5 ejes conceptuales desde los cuales se articula el discurso. Las categorías son las siguientes: unificación, nacionalismo católico, patriotismo, tradicionalismo y antagonismo. Empezaremos por la categoría analítica de unificación. A lo largo del discurso de Franco se alude al tema principal, la unificación de España. Se trata de una categoría que da naturaleza del franquismo, abarcando la unidad como la noción de cultura, religión católica, patriotismo y el odio por los enemigos. La unificación que plantea Franco niega todo tipo de unión que no se base en un pensamiento u objetivo común. También pide a la cuestión de la fe católica que sea abordada, igual que toda doctrina del régimen franquista. Para continuar, hablaremos de la categoría analítica del nacionalismo católico. Ahí podremos dar cuenta del vínculo entre nación y catolicismo, tratándose de una de las columnas vertebrales del discurso franquista. Primeramente, la palabra Dios se pronuncia numerosas veces, ligándola con la noción de patria. Franco menciona que la patria ha sido puesta en manos de los franquistas como un deber divino. A lo largo del discurso se encuentran palabras como por ejemplo fe, sagrado, cruzada, unificación sacra, soldados de fe, que hacen apología a la cristiandad y a lo sacro de la contienda bélica que se estaba desarrollando para la época. La siguiente categoría es la de patriotismo. En el discurso, Franco hace referencia al halago a la patria y por lo tanto al patriotismo. Franco habla de un propósito patriótico, remarcando la importancia que tiene para él mismo. También habla de los mártires como personas que lo han dado todo por la construcción de la patria y los cuales son glorificados, convirtiéndolos en héroes de la patria y como fundamentales para la construcción de la España que idealizan. El tradicionalismo es otra categoría y uno de los elementos más reiterados en el discurso de Franco. Habla de la defensa de aquel pasado ideal de conquista e imperio que engrandecieron la patria y que se construye como la base de su propuesta de futuro. Plasma el poderío imperial hispánico de siglos anteriores y plantea la necesidad de empezar una cruzada para recuperar la grandiosidad histórica de la esencia española. Por lo tanto, es continuador de los valores nacionalistas y el legado tradicional. Por último, presentamos la categoría de antagonismo, la cual principalmente encontraremos referencias al comunismo. Hace alusión al enemigo y a todos aquellos que van en contra del proyecto unificador, nombrando a sus enemigos como bastardos. Utiliza la estrategia de la deslegitimación, descalificando al parlamentarismo y a la democracia. También deslegitima al Frente Popular y a la Segunda República, relacionándola con los bolcheviques, y les nombra como un peligro para los imperios. Finalmente, hace una exageración negativa de lo que no configura la unidad y la patria. Pasando a hablar de Laureano, el discurso que se escogió para analizar fue el del 30 de noviembre de 1938, El espectro del comunismo, publicado en el periódico El Siglo y cuyo mensaje principal es de legitimar el liberalismo, específicamente su derivado, según él, el comunismo, como proyectos políticos, económicos y sociales, en miras a un proyecto general de Estado-Nación. Su principal lógica argumentativa está basada en su persuasión que impone sobre el otro y la autoglorificación heroica, además de la deslegitimación del argumento enemigo. Teniendo en cuenta lo anterior, en este discurso se pueden identificar 3 ejes conceptuales principales que articulan el discurso y sus argumentos, y que se expresan a través de diversas estrategias discursivas y retóricas.
Dichos ejes son las categorías de catolicismo-cristianismo, el tradicionalismo y el antagonismo. El primer eje se evidencia a lo largo del discurso, en su uso de la noción de divinidad y de espiritualidad, no solo para deslegitimar la doctrina liberal y comunista, sino también para legitimar y brindarle un carácter heroico, digno y correcto al Partido Conservador. Esto no solo da paso al antagonismo del liberalismo y comunismo que profesa fervientemente, sino que también es prueba de la forma en que Laureano se piensa la sociedad, en extrema unión con la cristiandad, donde otras formas de pensamiento, principalmente social y política, no entran en el espectro de propuestas posibles para un país digno del progreso y el desarrollo humano. Segundo eje que encontramos como componente del discurso de Laureano Gómez es el tradicionalismo, pues en diversas oportunidades trae a colación una noción de antaño donde el pasado es mejor. Su pensamiento se basa en un modelo de sociedad plasmado en la Constitución de 1886, razón por la cual, años más tarde, durante su presidencia, tuvo la iniciativa de crear un proyecto de reforma constitucional que rescatara los valores plasmados en dicha Carta Magna. Esto también lo deja entrever en el rotundo rechazo a las reformas realizadas a esta en 1936 y la necesidad de que el pueblo conservador actuara para defenderla. Así, su discurso se enmarca en una concepción de que la felicidad y el sentido de la vida, individual y en sociedad, se encontraba en el seguimiento de los valores morales y tradicionales de la vida cristiana. Además, en el discurso está implícito el cuestionamiento del orden social conservador como un ataque a las estructuras propias de la cultura colombiana y, por lo tanto, tradicionales. En tercer lugar, encontramos en el discurso de Gómez varios elementos de la construcción de antagonismos irreconciliables al interior de su proyecto político de nación. En este discurso, se enfoca en construir una representación del peligro que se cierne sobre el país a razón del comunismo como continuación del liberalismo agonizante, que, según él, son dos caras de la misma moneda en su objetivo de degeneración y opresión de la humanidad por medio de la imposición de un racionalismo opuesto a la vida cultural cristiana. El objetivo de la construcción de un antagonista no solo es deslegitimar la propuesta contraria por medio de la manipulación emocional, también es revalidar sus propios preceptos políticos como los únicos válidos y beneficiosos para el país. Hecho evidente en el análisis comparativo, sin argumentación de peso, que el autor realiza para mostrar, a la luz de su ideología, la destrucción de valores fundamentales de la vida colombiana que ha representado el liberalismo en el gobierno y la consiguiente degradación última que vendría en el camino con los vientos comunistas que acechan peligrosamente al mundo. Seguidamente